Amén, amén, hermanos. Qué bendición. Gracias a Dios, precioso himno, ¿verdad, hermanos? Y bueno, hermanos, una vez más, bueno, sean bienvenidos a este segundo programa. Y bueno, tenemos un gozo, ¿verdad, hermanos? De que aún así, bueno, podemos estar en contactos con todos. Y bueno, gracias a Dios por nuestros hermanos que están acá, también con nosotros. Y Alejandra, que ya en alguna reunión no la tuvimos, pero ahora ya está de vuelta. Y bueno, hermanos, gracias a Dios. Bueno, hermanos, seguimos, ¿verdad, hermanos? Seguimos por la gracia de Dios visitando. Ayer en la mañana pudimos salir un rato a hacer algunas visitas. Y bueno, estuvimos hablando con con un señor que ya le habíamos visitado anteriormente. Bueno, para que sigamos orando por los contactos que tenemos, ¿verdad? Algunos que no los encontramos y bueno, pero estamos siguiéndolos, hermanos, y bueno, confiando en Dios, que Dios va a hacer la obra. Dios nos manda a ir, predicar y bueno, darle, ¿verdad, hermanos, discipulado a la gente, pero bueno, ya Dios es quien hace la obra. ¿Qué crecimiento lo da el Señor? Lo que tenemos que hacer nosotros es ser fieles, amén. No desmayar, seguir visitando, seguir hablando de Cristo. Y bueno, hermanos, y bueno, qué bendición, hermanos. Bueno, sí que los sábados, si Dios quiere, estamos saliendo, así que oren, por favor, oren los que están en sus casas, que no pueden salir, a favor, oren por nosotros y que Dios nos use. Y hermanos, seguir, ¿verdad, hermanos? Si sabes de alguien a quien puedes llamarle para darle una palabra de ánimo, algún hermano que quiera hacerlo, es bueno, es muy importante que el pastor esté en contacto con todos, pero es lindo también que todos estén en contacto unos con otros, ¿verdad? Así que si hay algún otro hermano que no sabes de él, toma el teléfono, hazle una llamadita, y para hablar, para ver cómo están, y estemos, hermanos, ¿verdad? Como miembros de Cristo, estemos en comunión, estemos al tanto unos a otros. Yo sé que, bueno, el hermano Schneider, a ellos les cuesta conectarse, pero ellos, me dice la hermana Mirta que ellos han visto los videos por YouTube, entonces gracias a Dios que por eso se puede subir, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que mirarlos o poder hablar con ellos. Pero es lindo que si tú tienes el número, si no tienes el número y quieres hablarle, ya hacer una llamadita algún día, bueno, pídeme el número, yo se los paso, y así seguir en contacto con ellos. ¿Ok? Seguimos con los chicos también, visitando algunos de los chicos. Visitamos ayer a este chico que había terminado ya el librito del discipulado, le llevé otro para que siguiera. Y bueno, gracias a Dios por eso. No sé si hoy van a salir, ¿sí? Sí, lo que quedamos con Lucía, que sí. Hoy van a salir a ver las chicas. En la tarde, no sé si algo así a las 3 o 3:30. Sí, bueno, me decía mi esposa, bueno, hoy con Lucía que habían acordado de ir a ver a algunas chicas, vamos a llevarles para que les visiten y bueno, puedan hablar con ellas. Hay algunas que tienen problemas, como yo les mencioné, la mamá de Doris, Diana, nos dijo que no había problemas, que podíamos ir a hablar con ellas porque no podemos conectarlas de otra forma, no podemos contactarlas. Entonces hay que ir y visitar, hablar un poquito con ellas, claro, guardando la distancia que debemos tener. Y bueno, pero no es imposible que podamos hacerlo. Ok, hermanos, así que bueno, confiando en el Señor sobre todo, ¿verdad, hermanos? Así que bueno, gracias a Dios, que la obra de la iglesia del Señor sigue. El mundo se puede paralizar, pero la iglesia no. La iglesia sigue, hermanos, amén. Como dice un himno, en la lucha y en la prueba, dice, la iglesia sigue caminando, amén, y no la detendrá, ¿verdad? Nadie, porque es el Señor quien la sostiene, amén. Bueno, ya le puse otra versión yo, ¿verdad? Pero más o menos así es el himno, ¿verdad? Así que, hermano, bueno, ánimo, hermanos. ¿Y algún otro anuncio que tenemos? Bueno, los viernes seguir anunciando que los viernes, no sé si me escuchan, hermano. A ver, fuerte. Si no, me puedo acercar ahí a la pantalla. Sí, perfecto.
Buenos días, hermanas. Esto es para las hermanas, el anuncio. Los días viernes, recuerdan que seguimos teniendo este programa con las damas, ¿sí? Así que bueno, las animo. No sé si ayer les quiero pedir una disculpa que el día viernes mandé todos los audios desordenados. Gracias a la hermana Graciela que me hizo ver, está perfecto. Ustedes si ven algo mal me lo dicen por favor, porque me ayuda a mí, ¿sí? A veces yo no me doy cuenta y hago algo mal, ¿verdad? Somos humanos y nos equivocamos, obviamente. Y bueno, volví a reenviar los audios por si quieren volver a escucharlos, pero ordenadamente esta vez, ¿sí? Y entonces los días viernes estamos teniendo un estudio y también un tiempo de testimonio, ¿sí? Este viernes vamos a tener una invitada especial también. Vamos a tener a nuestra hermana Andrea Terrín de Nueva Palmira, ¿sí? Ella va a estar compartiendo su testimonio. Así que bueno, hermanas, las animo. Más o menos a las 10:30 estamos empezando a subir todo ese material, ¿sí? Bueno, hermanas, Dios les bendiga. Hermanos también, Dios les bendiga. ¿Está? Muy bien, hermanos. Bueno, gracias a Dios entonces. Bueno, vamos a este hermano Raúl, no lo veo por ahí. Estaba ahí, sí. Yo estoy acá porque me borraron. ¿Qué le pasó? No sé. Me parece que metió la mano en la cámara. Ah, la cámara. Ahí está. Ahora sí se ve mejor. Creo que era el resplandor del sol. Sí. Con el anfitrión lo sacó, dice. Va, yo dije, está resplandeciente el hermano. Era el resplandor del sol. Ah, hermano, puedes orar, hermano, rápidamente, así para continuar. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por la palabra recibida en la escuela dominical. Bendice a nuestros hermanos por este medio. Bendice a aquellos que no se pueden conectar por alguna razón. Bendice también a los pastores y misioneros que andan por el mundo llevando tu palabra. Danos sabiduría para poder aprender un poco más y para poder escuchar la enseñanza que viene ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, y vamos a... Sí, tenemos un especial de los hermanos, los prometidos deuda, así que los hermanos prepararon un especial, ¿verdad, hermana Jenny? Hermano Jonathan prepararon un especial, entonces vamos a poner atención al especial. Ya se quedó en el cuarto. Una pequeña casa. Dígame cómo. ¿Sí? Busca primero el reino de Dios.
Amén, hermanos, amén. Qué bendición. Busca primero el reino de Dios. Bien, hermanos, bueno, sé que no nos va a dar mucho tiempo ahora, tenemos que reconectarnos nuevamente, porque ya quedan algunos 7 minutos, pero no sé, hermanos, si hay algo que ustedes quisieran mencionar en estos minutos. Ya luego nos reconectamos de vuelta. Algo que hicieran, alguna notificación, algo, cómo está todo, ¿no? ¿Alguna petición o algo? ¿Alguna petición? ¿Cómo están todos? ¿Todos están bien? Una acotación, los que van a salir no se olviden de llevar el tapabocas. Bueno, no se olviden. Sí, a las mamás porque, por ejemplo, la mamá de Dori que tiene el bebé chiquito, lo conveniente es que hay María se cuenta, porque si pasa algo al bebé, van a ser acusadas con el dedo. Entonces, ¿cómo se? No pueden hablar del hijo sin llevar el tapabocas. Claro, de hecho no pueden entrar, solamente tienen que llamar a las chicas y hablar con ellas de afuera. Sí. Bien. Está bien, hermanos. Bueno, estemos orando, que Dios nos use en este tiempo. Y bueno, no sé en qué fase está ahora acá en Uruguay, la verdad. Oración por el señor Núñez, que está internado. No sé si alguien le llamó a el señor que estaba enfermo de corazón, que fueron a visitar ayer, el sábado. Exacto, sí, pudimos, claro, un vecino ahí, una vecina, es la que dijo que estaba hospitalizado. Bueno, para estar orando por él, pero no salió nadie. No se lo pueden visitar, Voy a llamar. está estable. Bien. Está. Bueno, seguir orando entonces. Salir y pueda, porque el Señor era creyente, pero de una vez con algún lobo, porque tapado con la doctrina de la prosperidad. Oremos que el Señor le dé una oportunidad para que él pueda conocer la palabra de verdad y de vida. Exactamente, bueno, seguiremos orando por ello. Y bueno, hermanos, el hermano Núñez, Núñez, orar por él y orar por los contactos que tenemos, amén. ¿Algo más? Bueno, si no, vamos a ir adelante. Nada más que Blanca, yo que me reintegré y decía que estaba mandando audios todas las mañanas, agarraba un versículo y se lo comentaba, y yo dije si quería que se lo siguiera yendo. Sí, como no, me dijo. Mira. Y ella hizo una escuela bíblica de niña en la iglesia valdense, me hacen acordar de la escuelita bíblica. Claro. Así que si quieren seguir orando por Blanca, que cuando pase esto pueda venir a la iglesia, ¿no? Amén. Ese es el propósito, hermanos. Todos los contactos que estamos haciendo es para orar que se puedan integrar ahora que ya se comienzan las reuniones. Y bueno, estar orando para que Dios obre en sus vidas, crezcan. Amén. Crezcan y hermanos podamos añadirlos, ¿verdad? a las reuniones. Y bueno, mientras termina este tiempo, si no hay nadie más que quiera mencionar algo, vamos a ver allá en Hebreos, vamos a buscar mientras nuestro pasaje en Hebreos capítulo 2. Vamos para allá. Hebreos capítulo 2, vamos a ver versículos 14. Bola, puedes para usarla.
2, 3. Quiero que mejor, no sé qué pasa si salimos nosotros Tendrá que esperar. Sí, hermanos, vamos a ver Hebreos capítulo 2, vamos a leer versículo 14 al versículo 18. Vamos a darle lectura a estos versículos. Ahí nos pueden seguir en sus lugares. Voy a leerlo y me siguen ahí con su vista. Versículo 14 al 18 dice: así que, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y vamos, hermanos, a estar viendo este pasaje en esta mañana. Yo quiero hablar acerca de libres en Cristo. Yo quiero que notemos ahí en el versículo, dice ahí en el versículo 15, ¿verdad? Dice en el versículo 15, dice, y librar, dice, a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice ahí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre, toda la vida sujetos a servidumbre. Y bueno, hermanos, ya en un minuto se termina, nos reconectamos, mientras para poder estar viendo este pasaje, que es algo que yo quiero tomar como pasaje clave para el mensaje, ¿ok? Podemos irlo viendo allí mientras ya se termina este minuto y nos reconectamos de vuelta. Dice ahí, ¿verdad, hermanos? En el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Luego dice ahí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos, hermanos, que el hombre pecó, y por causa del pecado vino la muerte al mundo. Entonces, al parecer, el diablo había ganado una batalla, porque el hombre había fallado a Dios. Aunque Dios ya había prometido al Salvador, sabíamos que, hermanos, el hombre ha vivido siempre con temor a la muerte. Siempre durante las generaciones, el hombre siempre tiene temor a la muerte, y es algo que nosotros tenemos que pasar, la muerte física, pero antes no hubiera sucedido si, después de que Adán y Eva pecaron, vino la muerte, pero es algo que nos causa, nos causa algo, no sé, algunos temor, algunos terror,
¿por qué dicen un día voy a morir? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder eso? ¿De qué forma? ¿Qué me va a pasar? Y bueno, es algo, hermanos, que el hombre vive, ¿verdad?, atemorizado por ello. Y a veces cuando uno le habla a personas, a veces hay personas que no quieren hablar de ese tema. Cuando uno sale a evangelizar y uno le habla acerca de que un día vas a partir, ¿qué va a pasar con tu alma el día en que tú partas? A algunas personas no les gusta tocar ese tema, pero es algo importante cuando hablamos de Cristo, hablarle de ese tema. Pero hermanos, aquí dice la Biblia, dice, bueno, el enemigo, dice, el diablo, dice, tenía, él, dice, el imperio de la muerte, dice, por medio de la muerte tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, destruir, dice, por medio de la muerte. O sea, habla del Mesías, de Jesús, hermanos, cuando él tenía que venir, ser semejante, dice, a sus hermanos. Él tenía que ser como cuerpo humano, tener las mismas debilidades como un humano, pero siendo Dios, él es santo. Entonces aquí vemos, hermanos, verá que Jesucristo se tenía que morir. Aquí claramente lo dice, por medio de la muerte, él iba a destruir el imperio de la muerte, porque ¿cómo podía destruirlo? Al momento de que él resucitara de los muertos, él iba a destruir el imperio de Satanás, porque Satanás, hermanos, tiene esclavizado al hombre en el pecado. Satanás tiene esclavizado al hombre a servidumbre mientras está sin Cristo. Pero cuando está con Cristo, aquí donde vemos la palabra de Dios dice que Él dice viene a librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que éramos esclavos de las tinieblas, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de él, sirviendo a lo malo, sirviendo al pecado. No teníamos otra opción, simplemente estábamos siguiendo a lo que se nos decía, porque la carne nos gobernaba. Pero el diablo, como yo menciono, no se preocupa por los que no tienen a Cristo, no se preocupan por los que son salvos, no se preocupan por los que ya han sido libertados por Jesús, porque ellos los tienen en su control y los lleva para acá y los lleva para allá conforme Él quiere. Entonces vemos aquí, por eso la Biblia habla, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, habla de que debemos no seguir la corriente del mundo, porque es la corriente que el diablo está guiando a las personas a donde Él quiere. Entonces nosotros ya no, hermanos, ya no estamos esclavizados. Cristo, dice la Biblia ahí, Él es el que nos liberta, nos da la libertad. Él es el que nos dio, hermanos, rompió las cadenas que nos tenía atado al pecado, que nos tenía atado a servidumbre, sirviendo al enemigo, sirviendo a Satanás. Entonces, pero la Biblia nos dice, por eso le dijo el Señor Jesucristo a los judíos allá en Juan capítulo 8, versículo 32. En Juan 8, versículo 32, Él les dice a los judíos que ellos eran esclavos. Y ellos dicen, pero ¿de quién no somos esclavos nosotros? De nadie. Y dice ahí en el versículo, dice en el versículo 32, dice, y conoceréis, a 8:32 del Evangelio de San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego dice ahí, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y luego dice ahí en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, qué gran bendición para un cristiano que ha sido libertado, de las cadenas las cuales tenía atado el enemigo, por lo cual estábamos atados nosotros al pecado, para servir al pecado, para obedecer al pecado, y no teníamos otra opción, porque esa era nuestra vida.
Esta era nuestra vida. No podíamos salir de esa condición hasta que vino Cristo y Él, por medio de la muerte, destruyó ese imperio del enemigo. ¿Verdad, hermanos? Resucitó de los muertos, venció al pecado, venció al diablo, venció a la muerte, y Él, hermanos, va y está ahora a la diestra del Padre en los lugares más altos, ¿verdad, hermanos? Y Él es el que nos dio a nosotros como cristianos también la libertad. Y yo, como menciono, a veces, hermanos, tenemos que entender nosotros que hemos sido libres para no vivir, hermanos, para no vivir nosotros más en el pecado, sirviendo al pecado por causa de que antes estábamos acostumbrados, tal vez, porque era algo que teníamos nosotros, que debíamos hacerlo, pero ahora ya no, porque ya no servimos más al diablo, ya no servimos al pecado. Y como mencionaba en otras ocasiones, que a los que conocieron a Cristo desde pequeños, qué bendición, porque tal vez no hicieron muchas cosas o no se metieron en cosas malas o no hicieron pecados tal vez escandalosos, como tal vez algunos que no conocimos al Señor ya de edad avanzada, que ya teníamos ya cierta edad, ya habíamos conocido el mundo. Pero aquí vamos, hermanos, cuando Cristo nos da la libertad es para que nosotros ahora ya no estemos sujetos a esas cadenas, para que ya no estemos sujetos ahí y que nuestra mente esté, ¿verdad, hermanos? El yelmo, dice la Biblia, de la salvación con la cual nos cubre, sabiendo que somos hijos de Dios, que somos ahora, hermanos, ya nos pertenecemos a las tinieblas, ya no pertenecemos a ese grupo de los esclavos que están haciendo la voluntad del enemigo. Como yo mencionaba, el experimento que hicieron, a veces los hábitos, puede uno luchar, batallar con eso, pero en Cristo hay victoria. Y ahí donde vemos que en un circo había un elefante. Y este elefante desde chiquito creció en ese circo y tenía un lugar donde lo ataban a ese elefante. Y siempre permaneció ahí desde chico, permaneció atado, y después lo sacaban para cuando hacían el show ahí en el circo. Entonces, pero siempre estaba atado a un poste. Entonces hicieron el experimento de este elefante ya siendo grande, y lo soltaron. ¿Y qué hacía este animal? Este animal lo que hacía era que iba y se paraba ahí en ese lugar donde estaba el poste, como que si estuviera atado, pero no tenía ninguna cadena, nada con la cual estaba atado. Entonces estaba adaptado ya, estaba acostumbrado ya a estar ahí en ese lugar. Entonces nosotros, como cristianos, Cristo nos hizo libres. Lo que Dios quiere es que ya nos libertó ahora para que nosotros ya no sigamos los deseos del pecado, ya no sigamos esclavizados a lo que antes hacíamos, ¿verdad, hermanos? Y podamos, hermanos, saber nosotros que ya no tenemos las cadenas, que ya el diablo ya no tiene la potestad sobre nosotros, porque ahora ya pertenecemos a alguien más y ya vive alguien más en nosotros. Entonces, en primer lugar, libres para no servir al pecado ni a las tinieblas. Libres para ya no servir más al pecado ni a las tinieblas. Ya fuimos rotas nuestras cadenas. Y dice la Biblia ahí en Hebreos 2.15, ¿verdad, hermano? En este pasaje que nos dice en 2.15, dice, y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, dice, estaban durante toda la vida sujetos, dice, a servidumbre. Y hermanos, ¿qué es lo que hace el hombre que está sin Cristo? Sirviendo al pecado, no sirviendo a Dios, sirviendo al pecado. Entonces, sujetos a servidumbre. Entonces ya fuimos librados para no servir más a las tinieblas, para no servir más hermanos, al diablo. Y luego otra cosa más, libres para no vivir, dice, para no vivir en temor, para no vivir en temor. Porque, ¿qué pasa con los que no conocen a Dios? Por naturaleza, el hombre tiene miedo, temor de lo que pueda suceder,
de lo que pueda pasar, temor de la muerte, temor de esto otro y temor de esto, hermanos, lo que normalmente por naturaleza como humanos nosotros podemos sentir. Pero aquí Dios dice en su palabra que Él nos ha libertado para que no vivamos nosotros como cristianos en temor como vive el mundo. Porque el mundo, hermanos, vive en temor y como yo menciono, ¿se acuerdan cuando en el 2012, si no me equivoco, fue que se había dicho que se pronosticaba el fin del mundo? ¿Sí? El fin del mundo. Y decían que se iba a acabar el mundo. Y cuánta gente estaba tan asustada porque decían que eso iba a suceder. Nosotros, como cristianos, sabemos que no... sabemos lo que dice la Biblia y sabemos lo que va a suceder. Y sabemos cuándo, las etapas que van a pasar antes de que eso suceda. Lo que sí sabemos es que Cristo viene, amén, que Él viene y que Él viene por su iglesia, y ese va a ser el evento primero que va a suceder a nivel mundial, que la gente se va a dar cuenta de lo que va a suceder. Pero como vemos, el mundo tiene temor. Yo lo que quiero es que entendamos, hermanos, cada uno de nosotros, que ya Cristo nos libertó, para ya no vivir en temor como vive el mundo. Y dice la palabra de Dios, ahí en este mismo versículo 15 que leímos, dice ahí en este versículo, dice, y librar a todos los que por el temor, mira lo que dice, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a, dice, servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y luego dice ahí, hermanos, dice librar a los que por el temor de la muerte, libres para no vivir más en temor. Libres, hermanos, porque ahora tenemos el Espíritu Santo, para no vivir en temor, porque ahora un consolador está con nosotros, está en nosotros, y es el que echa fuera el temor conforme nosotros vamos cediendo lugar en nuestros corazones, en nuestra vida, más áreas de nuestra vida, a la obra del Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Dice la Biblia ahí, hermanos, por favor, vamos a leer ahora ya en Romanos 8, no perdamos Hebreos, pero vamos a Romanos 8. Romanos 8 dice en el versículo 15, mira lo que dice ahí, versículo 15, Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis, recibido el espíritu de esclavitud. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿verdad? Dice, para no estar otra vez en temor como estábamos antes de que conocimos a Jesús. O sea, ahora tenemos el Espíritu, y por eso Pablo nos dijo, porque cuando nos le habla a Timoteo, dice que el Espíritu que hemos recibido, no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí nos vuelve a decir la Biblia, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, Dios no quiere, nos hizo libres, no somos esclavos del enemigo. El Señor no nos tomó como esclavos. Él quiere que le sirvamos nosotros como siervos, que le sirvamos por amor a Él. Y qué lindo, qué maravilla, hermanos. No somos esclavos del diablo, no somos esclavos del pecado, somos libres. Ya no tenemos que vivir más en temor, como dice la palabra de nuestro Dios. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. Entonces, ese espíritu de adopción
para que nosotros entendamos, hermanos, cada uno y cada momento que queramos tener temor, tenemos el espíritu de adopción. O sea que somos hijos de Dios, pertenecemos al Señor, ya no podemos seguir viviendo en temor. Y como dice la Biblia, la palabra nos menciona Juan dice que el verdadero amor, dice, echa fuera el temor. ¿Por qué nosotros, hermanos, podemos servir al Señor libres? Podemos servir al Señor sin complejos que antes teníamos. ¿Por qué podemos, hermanos, como cristianos, no tener las mismas preocupaciones, no tener los mismos afanes que tiene el mundo? Porque tenemos un Espíritu Santo que mora en nosotros y Él es el que nos enseña, es el que nos instruye, es el que nos consuela, es el que nos guía para que nosotros, hermanos, podamos aprender cada día más y sujetarnos cada día más al Señor y podamos darle más lugar a Él para que Él tome más lugar de nosotros y nosotros podamos ser controlados realmente por el Espíritu Santo y así podamos, hermanos, cada día no vivir más en esclavitud, no dejar que nuevamente el pecado quiera esclavizarnos, que el temor nuevamente quiera esclavizarnos. Pero somos libres, porque dice la Biblia que si vivimos en este mundo, dice, si vivimos en este cuerpo, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Dice, sea que vivamos, sea que muramos, dice, del Señor somos. Así, ¿por qué vamos a preocuparnos? ¿Por qué vamos a vivir con temor? ¿Por qué vamos a vivir frustrados? ¿Por qué vamos a vivir, hermanos, esclavizados? Sino realmente somos libres. Hermano, y aquí donde el Señor nos menciona, dice la Biblia en el versículo 15, leímos, dice el versículo 16, el Espíritu mismo, dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vemos, hermanos, que como dice la Biblia ahí, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu es el que convence a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios y por lo cual nos podemos conectar con el Señor, por lo cual podemos ir al Señor y tener esa libertad y tener esa confianza para poder, hermano, estar agarrados del Señor. Entonces, somos libres para no vivir más en temor. Amén. Hermanos, el mundo, yo como le mencioné, no solamente esta vez, yo creo que Dios va a permitir que veamos muchas otras cosas más. Yo creo que no solamente ahora este tema de la pandemia, porque el mundo está ya como traumatizado por este tema. Y yo quiero decirles, hermanos, que el cristiano no puede estar así. Claramente tiene que tener precaución, pero no puede vivir traumatizado como vive el mundo, porque, hermanos, somos del Señor, pertenecemos al Señor, estamos en sus manos. Nadie puede separar al Hijo de Dios de las manos del Padre. Por eso la Biblia dice, por eso dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice, y yo les doy vida eterna y nadie, dice, la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si Dios no permite, nada puede pasar a un hijo de Dios, porque nosotros dependemos de Él. Nosotros, hermanos, servimos a Él. Nosotros fuimos adoptados por Él. Somos de Él. Entonces, si Dios quiere que vivamos, hermanos, a 50 años, vamos a vivir porque Él así lo determina. Él así lo determina. Porque Él quiere, hermanos, con un propósito nos tiene vivos en este mundo. Y como alguien dijo, presidente Roosevelt, de Estados Unidos, cuando hubo una crisis muy fuerte que pegó en el mundo y Estados Unidos también, para levantar nuevamente el país Estados Unidos. Una de las cosas que él dice es el miedo, dice, es el peor enemigo del hombre.
Dice, el miedo es el peor enemigo del hombre. Y realmente el miedo paraliza. El miedo no te deja pensar. El miedo no deja, hermanos, actuar. Entonces, cuando el diablo, dice, tiene atemorizadas a las personas y las tiene en servidumbre porque por el miedo. Entonces, nosotros somos libres de eso, hermanos. Gloria al Señor, que hemos sido librados de ese imperio del diablo. Ahora servimos al Señor. Pero libres, hermanos, otro último punto, libres para servir al Señor. Libres para servir al Señor. Ya no tenemos algo que nos, hermano, que nos estorba. Ya no tenemos, ya no estamos en otro bando, ahora estamos en el bando del Señor. Ahora somos libres para servirlo a Él. Como mencionamos, Dios no quiere que le sirvas a fuerza, Dios no quiere que le sirves de mala gana. Dios quiere que le sirvamos, hermanos, de corazón. Dios quiere que le sirvamos voluntariamente. Dios quiere que le sirvamos como gratitud porque le amamos, porque estamos agradecidos con Él por lo que Él hizo por nosotros, porque Él nos libertó de ese lugar donde estábamos. Hermanos, nos dio el Espíritu Santo, que es, ¿verdad, hermano?, el sello por lo cual somos hijos de Dios. Entonces, libres para servir al Señor. Ahí en Romanos capítulo 6, mira lo que dice, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Dice ahí, hermanos, Romanos 6, 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, dice, esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón, dice, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, y libertados, mira lo que dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y luego dice, hermanos, para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, qué claro lo que nos dice acá. Dice la Biblia, hermanos, que éramos esclavos del pecado. Dice, pero que ahora nosotros hemos sido librados de ello para ya no servir a la iniquidad, a lo que hacíamos antes, porque el fruto de ello era muerte. Pero ahora dice para que seamos siervos del Señor. Somos siervos del Señor, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Viniste a ser siervos de la justicia. Y luego, hermanos, qué interesante lo que nos dice ahí en este versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, dice, aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón, ¿ok? Habéis obedecido de corazón. Entonces, nosotros, ¿cómo servimos al Señor o cómo Dios quiere que le sirvamos? Que le sirvamos nosotros de corazón, que no sea un peso en nuestra vida, que no sea una carga en nuestra vida el servir al Señor, porque realmente, hermanos, cuando la ley mandaba a sujetarse, y el que no se sujetaba era la muerte. Entonces ahora con Cristo Él nos libertó del pecado para que no sirvamos al pecado, nos hizo que seamos siervos de Él, pero voluntarios. Él quiere que lo sirvamos por gratitud, por amor, como yo le mencioné, hermanos, estamos agradecidos porque Él nos salvó y de esa forma podamos servirlo a Él de corazón. Y hermanos, qué precioso,
qué maravilla que ahora has sido libre para que puedas servirlo a Él, para que no tengas estorbo en tu vida, para que puedas hacer algo que el Señor quiere que hagas en este mundo, porque todos, hermanos, todos tenemos un propósito mientras vivimos en este mundo. Dios tiene un propósito para nosotros mientras vivimos acá y mientras Dios nos da la vida. Y como yo te menciono, como dice la Biblia, que no podemos nosotros hacer nada sino por el Señor. Como hijo de Dios, no nos va a pasar nada si Dios así no lo permite, pero Dios nos da, hermanos, cada vez más la vida, conforme nosotros también nos sometamos, nos sujetemos a Él y le sirvamos, le seamos útiles en su obra. Y yo, una de las cosas que tengo temor de ser un día inútil en la obra del Señor, yo quiero ser siempre útil para Él. Pase lo que pase, esté la situación como esté la situación, yo quiero ser útil en su obra, hermanos, y es el temor que yo un día no pueda servir al Señor por seguir otras cosas, o por volver nuevamente a la esclavitud donde estaba antes, y es el temor más grande. Pero realmente, hermanos, el Señor nos ha libertado para que nuestra mente siempre estemos pensando que somos libres gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, que por la muerte Él venció a la muerte, al resucitar Él venció a la muerte. Ya no hay potestad. Ahora, ¿verdad, hermanos? Nosotros no morimos, nosotros dice ausentes en el cuerpo, dice presentes con el Señor. Pasamos de una vida a otra mejor. ¿Okay? Pasamos de una vida terrenal, de una lucha que tenemos constantemente, de una batalla que tenemos constantemente. Ahora pasamos a una vida donde no tendremos más esa batalla, donde no tendremos más esa lucha, donde no tendremos más esas debilidades, no tendremos más esas cosas que a veces nos quieren estorbar o impedir para que nosotros sirvamos al Señor. Esas enfermedades que a veces llegan, ¿verdad? Que a veces nos quieren impedir servir al Señor. Pero gloria al Señor, hermanos. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos por el Señor, hermanos? Todo tiene que ser por tu gratitud, por tu amor a Él, por tu gratitud a Él, y por, hermanos, porque somos libres, porque somos libres de servirlo a Él. Sin Cristo no podemos servir a Cristo, sin el Espíritu Santo no podemos servir al Señor, pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que Él es el que hace la obra en nosotros. Somos débiles, somos humanos, por eso dice Pablo, dice por vuestra humana debilidad, dice. Entonces realmente somos débiles, pero con Cristo, dice, somos fuertes. Amén. Solo por Él somos fuertes. Por esa causa, querido hermano, no desmayemos. Aunque el mundo esté como esté, el mundo viene cada día empeorando. Las cosas, no creas que van a ir mejorando, hermanos. Dios no es que yo soy pesimista, no, pero está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra de Dios. Van a venir pruebas, van a venir eventos como estos. Y no es el primero ni el último, porque la Biblia dice que se va a ir cada vez más, se van intensificando todos estos acontecimientos. Pero nosotros debemos estar haciendo lo que Dios nos manda hacer, confiados en el Señor, hasta que suene la trompeta, y nosotros vayamos con nuestro Señor. Ahí estaremos, hermanos, descansando, amén. Estaremos con nuestro Dios, ya no habrá más luchas ni batallas más, amén. Pero mientras, no vivamos esclavizados como el mundo, no sigamos en ese lugar como estaba el elefante que se quedó ahí en el poste y ya estaba suelto, ¿verdad? Pegado ahí al poste, y él ya no tenía ninguna cadena, ya estaba suelto, ya estaba desatado, ya había roto las cadenas. El Señor, hermanos, nos rompió las cadenas, así que sirvamos al Señor, somos libres en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor. Querido Padre, te doy gracias por tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien murió, quien se puso en lugar nuestro para llevar ese castigo que nosotros merecíamos llevar.
para romper el imperio, Señor, de la muerte, del diablo, que tenía sujeto a la humanidad, Señor, y con temor, sirviéndoles al enemigo, por temor a la muerte, siendo, Señor, que ahora en Cristo nosotros hemos sido librados de ese imperio y hemos dejado el imperio de las tinieblas para trasladarnos al imperio de la luz admirable, de la luz gloriosa. Señor, ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón siempre esté, Dios, presente a esa promesa. Ahora ya no somos más del mundo, no pertenecemos más al reino de las tinieblas, ahora te pertenecemos a ti, Señor, pertenecemos al reino de la luz, Señor, y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos has dado, que está con nosotros cada día, el cual convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando hay tiempos de dudas, cuando hay tiempos difíciles, Él está ahí para recordarnos tus promesas, para recordarnos cada promesa que tú nos das en tu palabra, y nos levantamos y seguimos adelante y damos el siguiente paso y vamos confiando y esperando la maravillosa promesa de que tú vienes, o que el día en que tú quieras que vayamos estaremos en tu presencia contigo para siempre. Dios, por favor, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, que en este tiempo podamos alumbrar, que en este tiempo cuando, Señor, el mundo está con temor, podamos nosotros hacer lo que tú nos mandas a hacer y no vivamos igual como el mundo. Señor, por favor, ayúdanos. Danos, por favor, el discernimiento, la sabiduría, darnos, por favor, Señor, el denuedo, Señor, que da tu Santo Espíritu, el control, Señor, que da tu Santo Espíritu en nuestras vidas para poder ser de bendición, ser de ánimo, Señor, y sobre todo llevar tu salvación a aquellos que no lo conocen. Por favor, Dios, obra, Padre. Bendice a mis hermanos grandemente, a cada uno, Señor, que están en sus hogares hoy en este momento, a aquellos que no se pudieron conectar, Señor, a los hermanos que están aquí en este momento, también acá presencialmente, Señor. Bendice, por favor, Dios, a cada uno, y Dios, edifica tu pueblo, tu iglesia, por favor. Así como estamos ahí en sus lugares, querido hermano, piensa qué cosas han querido esclavizarte para que esa libertad sea frustrada, para que tú no puedas servir al Señor como debes servirlo, tú no puedas seguir al Señor como puedas seguirlo. ¿Qué cosas son esos obstáculos que a veces el enemigo aún quiere poner en tu vida, que quiere aún esclavizarte, nuevamente esclavizarte para que no hagas lo que el Señor te dice que hagas? Piensa, tal vez el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón ya aquel obstáculo, aquella cosa que te está, hermanos, impidiendo hacer su voluntad, o entregarte más, o dar el siguiente paso, o hacer lo que Dios te ha puesto en tu corazón que hagas, y hay algo que te está estorbando. En este momento puedes llevarlo al Señor, puedes ir al Señor y decir: Señor, yo entrego en tus manos esta situación, este problema, o esta cosa que no me deja, Señor, servirte como yo quisiera hacerlo, y consagrarme como yo quisiera hacerlo, dar el siguiente paso. Señor, por favor, ayúdame a vencer, quítame todo esto de lo cual, Señor, es un estorbo en mi vida, aquello que me está obstaculizando, Señor, para servirte y agradarte. Por favor, Señor. Y Dios promete en su palabra: venid a mí todos los que estéis cargados, los que estéis trabajados, dice, yo los haré descansar, yo los haré descansar. Padre, favor, bendice tu palabra, Señor, y dejo en tus manos, Señor, cada